soy Bárbara Esser, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y a continuación les voy a hablar acerca de las técnicas terapéuticas fundamentales en el diagnóstico e intervención de los procesos de adquisición de la lectura, escritura, trastornos emocionales y conductuales. Voy a presentar una pequeña introducción. Nos hemos acostumbrado a pensar que la lectura y la escritura son aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales, pero en realidad son aprendizajes fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Por algo, a nivel universal, se consideran tres aprendizajes esenciales para la vida: la lectura, la escritura y el pensamiento lógico-matemático. Dicho esto, les voy a presentar las técnicas de evaluación para la ruta fonológica. Bien, la ruta fonológica hace referencia a la lectura de las palabras utilizando la conversión grafema-forema, es decir, que se identifican las letras y se transforman en sonidos. Esta ruta sirve para leer todo tipo de palabras, ya sean palabras desconocidas, palabras largas, inventadas o de otros idiomas. En cuanto a la ruta fonológica, el principal requisito es aprender a utilizar las reglas de conversión grafema a fonema. Dicho esto, presento un pequeño esquema que tiene que ver con seguir las técnicas para la evaluación de la ruta. Tenemos palabra escrita, luego la identificación de las letras, se pasa al paso de la representación ortográfica de la palabra, asimismo al mecanismo conversión letra-sonido, para después tener la representación fonológica de la palabra. Esto pasa a una retención temporal del almacenamiento de nuestro cerebro, lo que produce luego el habla. ¿Ok? Dicho esto, cuando comienzan las enseñanzas sistemáticas de la lectura, o lo que es lo mismo, al menos en los sistemas fonéticos, el aprendizaje de las letras, es decir, lo que se está formando, es la ruta fonológica. Vamos con las técnicas de evaluación para la ruta semántica. Bien, el proceso semántico tiene una misión que es la de extraer el significado del texto e integración de ese significado en el resto de los conocimientos almacenados en la memoria para poder hacer uso de esa información, puesto que solo cuando la información se ha integrado en la memoria para su uso posterior se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión. ¿Ok? En consecuencia a esto podemos decir que los llamados procesos semánticos en realidad se pueden descomponer en tres subprocesos. ¿Ok? Acá presentamos las siguientes fases. Una primera fase que sería de extracción del significado del texto, una segunda fase de integración de la nueva información en la memoria y por último la fase constructiva o inferencial. Vamos a describir estas tres fases. Bien, fase número 1, que sería la extracción del significado. La extracción del significado se realiza a partir de las estructuras sintácticas y básicamente consiste en asignar los papeles de agente de la acción, objeto de la acción y lugar donde ocurre la acción. En definitiva, de responder a las preguntas básicas de quién hizo qué, a quién, dónde y cuándo. ¿Okay? No obstante, la estructura semántica que se obtiene de este proceso es independiente de la forma sintáctica de la que fue construida, que una vez leída la oración, la forma superficial se olvida y se mantiene solo el significado o la estructura semántica. Bien, vamos con la fase de la integración en la memoria. Aunque no tenemos dificultades para entender oraciones, es que son poco informativas, y es que realmente las oraciones que leemos no aparecen aisladas, sino que forman parte de un contexto en el que discurre la acción y que le da sentido a la oración. La activación de conocimientos relativos, ¿okay? Estos conocimientos sobre la situación permiten entenderla y a su vez se enriquecen con esa nueva información. Las frases aisladas duran poco en nuestra memoria, por lo que precisamente no se integran en nuestros conocimientos porque no activan informaciones previas. Cuando las frases o textos, además de ser comprendidas, son integradas en la memoria, el recuerdo dura mucho más. Es
la constructiva o inferencial, ¿ok? Un proceso inferencial ciertamente va de la mano con que un buen lector no limita su actividad a la recepción pasiva de la información, sino que hace deducciones sobre esa información e incluso añade información que no está explícitamente mencionada en el texto. Técnica de evaluación para la ruta sintáctica. Bien, el procesamiento sintáctico hace referencia a la habilidad para comprender cómo están relacionadas las palabras entre sí, es decir, al conocimiento sobre la gramática básica del lenguaje. Las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva, sino que es en la relación entre ellas donde se encuentra el mensaje. Una vez que las palabras han sido reconocidas, el lector tiene que determinar cómo esas palabras están relacionadas entre sí. Para ello se dispone de varias estrategias que permiten segmentar las oraciones de acuerdo con el papel sintáctico de cada palabra. Después, reconstruirá su estructura para extraer el significado. El proceso de análisis sintáctico comprende 3 operaciones. La primera es asignar la función que corresponde a cada palabra, ya sea sustantivo, verbo, adjetivo, entre otros. Luego, especificar las relaciones existentes entre los componentes, sea sustantivo más calificativo, entre otros. Y luego tenemos la construcción de la estructura correspondiente, es decir, ya sea sustantivo, verbo, objeto. Los trastornos emocionales. Los problemas emocionales y de conducta en la infancia suponen una preocupación y un reto para los padres, educadores y profesionales de la salud, ocupando un lugar destacado en las investigaciones sobre los trastornos psicopatológicos en los niños, pues generalmente los padres y profesores son las personas que tienen mayor contacto con los niños y los que detectan que algo no funciona adecuadamente, siendo habitual que sean ellos los que solicitan una evaluación emocional y conductual. En la lámina aparece un cuadro con los distintos trastornos emocionales que afectan en la infancia. Entre estos tenemos el retraimiento, que es cuando el niño es retraído, inhibido, aislado y prefiere estar solo. Tenemos la somatización, que es cuando el niño se queja de las molestias, dolores de cabeza, dolor de estómago y falta clase por alguna enfermedad. Luego tenemos la ansiedad, es cuando el niño está nervioso, temeroso, inseguro, preocupado y alerta sobre lo que piensan de él. Los problemas del pensamiento, que son pensamientos raros, difíciles de catalogar, habla o dice cosas incoherentes. Luego tenemos la atención, hiperactividad, que son problemas de atención, que no está atento en las clases, no se concentra, se distrae con todo y es muy intranquilo. Trastornos conductuales. Los trastornos conductuales son una serie de problemas, tanto conductuales y emocionales, que se presentan en los niños y adolescentes, y los problemas pueden involucrar comportamiento desafiante o impulsivo. Dado esto, los factores ambientales asociados con los trastornos de la conducta pueden ser en que el niño tiene maltrato infantil, una familia disfuncional, padres drogadictos o alcohólicos, y niños que provienen, también puede afectar de un entorno pobre. A continuación presento una tabla en la cual salen los trastornos conductuales, que en este caso sería la conducta perturbadora, ¿verdad? En el cual mal comportamiento sobre mentiras, contesta, molesta en clase y llama la atención. Esto se trata de la conducta disruptiva en el aula. Disciplina y desobediencia, que mienten con frecuencia, contestan a los educadores y dicen palabras ante los demás. La depresión, que es cuando está triste, se aburre con todo, es apático y llora con frecuencia. La conducta violenta, que es muy agresivo y violento, fanfarrón, es cruel, es burlón y amenaza a los demás. Esta es una conducta de alta agresividad con conciencia de hacer daño físico o psíquico a otros. ¿Cómo inciden los trastornos en el rendimiento escolar? Las emociones influyen de una forma clave en el desempeño académico, actuando directamente sobre el aprendizaje. Cualquier intervención dentro del ámbito educativo debe fundamentarse en la regularidad y predictividad. Sin embargo, no se pueden eliminar los estados emocionales que acompañan a este proceso. Generalmente, al ser los problemas de conducta también en la sala de clases un fenómeno permanente y habitual,
se transforman en una barrera para el aprendizaje y la participación de los estudiantes, lo que evidentemente puede llegar a repercutir de una forma negativa en el desarrollo personal y afectivo del estudiante. Entre las conclusiones obtenidas, de acuerdo a toda la presentación, llegamos al punto en el cual tenemos que tener en cuenta que estas habilidades de la lectura y escritura son herramientas importantes para desarrollar niveles cada vez más elaborados del pensamiento, comunicación e interacción positiva con los demás y con el medio. Además de que son instrumentos muy valiosos para aprender, además de que en el mundo actual la capacidad para aprender a lo largo de toda la vida, el arrollador avance de la tecnología en el campo de la comunicación y de la información llevó a argumentar en algún momento que la imagen y la palabra hablada reemplazarían ventajosamente a la lectura y la escritura. Sin embargo, la realidad demuestra que la habilidad lectora y la producción escrita cobran mayor vigencia en el mundo globalizado, donde el acceso a la información llega principalmente por escrito a través del Internet, un medio cada vez más generalizado. Pero no basta con leer mecánicamente. Más importante es desarrollar las habilidades que permitan comprender, seleccionar, organizar, procesar y utilizar la información, de lo que se deduce que el uso de sistemas informáticos requiere la aplicación de habilidades lectoras, de escrituras y de pensamiento lógico cada vez más desarrolladas. Muchas gracias.